mañana con 29 minutos, 9 de la mañana 29 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política. Punto de vista, ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muy bien, gracias, mi estimado Alcides Ezequiel Montilla, el hombre del tiempo en Atalaya, el hombre que nos informa también de cómo estamos todos los días con la temperatura y el pronóstico. En efecto, como decía el Marqués de Pebrava, ayer hizo esa predicción en base a la información que se genera ahora por todos lados y ahí hace obviamente el análisis y nos lo entrega para toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Está con nosotros el general Luis Hernández, a quien le agradecemos por atendernos el día de hoy desde la capital de la República, ex ministro de Defensa, como decíamos, y también héroe del CENEPA. El general Hernández fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Transición y antes que nada, confirmar cómo nos está receptando. General Andrés Mendoza Paladines lo saluda. Muy buenos días, ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Es un gusto escucharle, le escucho muy bien. Igualmente le escucho muy bien sus comentarios sobre la labor profesional y profunda que hace nuestro antiguo columnista de Notas Guayacas, el señor Alcides Mantilla. ¿Qué, hola, ¿qué tal? Eh, General Luis Bolívar Hernández Peñarrera, un gustazo escucharlo. Y me alegra que se acuerde de la columna que yo escribí en el diario hoy. Oiga. Muchas gracias. Sí, para mí es un Inolvidable, gusto ¿no? inolvidable. Yo todavía las tengo, algunas las tengo por ahí No le creo. guardadas. Si las encuentro, por supuesto, me dará mucho gusto enviarle. Oiga, sería fabuloso porque yo no tengo esas columnas ahí escritas ahí en el diario hoy Pero durante muchísimo eran tiempo. varias, me acuerdo. Y todos los miércoles salía en el diario hoy, los miércoles. Y ya. Pero o Claro, sea, todos los ahora en... miércoles. Salía todos los miércoles. Yo también no me la perdía. Lo que sí es cierto es que le ponía al hombre sal, pimienta, sal prieta, como es en Manaví, le ponía de todo a esas notas guayacas, ¿no? Le ponía todo, papaya, mango, todo, todo. Todo, todo. Como Genial. usted dice, color, sabor, picante, aderezo, y entonces Claro. Sobre todo eso el picante. Yo conocí a un gringo picante. oiga, que le ponía picante, ají, hasta el helado de vainilla, le cuento. Así que vea, la columna de Oiga, sí tenía siempre su picante. claro, claro. En todo caso, vamos a empezar las preguntas cuando son las 9:31 minutos, 9:31 minutos en nuestro territorio continental ecuatoriano y 8:31 en el territorio insular de Galápagos. Don Alcides Montilla, a propósito, el hombre de las notas guayacas, y luego estará el doctor Juan Carlos Sánchez, el Marqués de P. Brava. Pero primero va don Alcides Montilla. General Hernández, ¿qué opina usted del nombramiento de Giancarlo Lofredo Rendón como ministro de Defensa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Me enteré el día de ayer y obviamente salieron también en las redes algunos temas sobre su actividad privada. Y yo creo que me parece que es la persona con la cual el presidente de la República se siente cómodo y eso hay que respetarlo. Yo creo que el hecho que él venga del ambiente de seguridad es algo positivo, por supuesto. Consideremos que antiguamente llegaban ministros de defensa con muy poco conocimiento, inclusive de la parte de seguridad. Acordémonos del tiempo de la Revolución Ciudadana. Hubo varios ministros de todo género masculino, género femenino. Yo Entonces tengo viene los de un nombres. ambiente de seguridad, entonces para él muchas cosas no son nuevas. Y sobre su actuación, obviamente, soy de las personas que doy todo el crédito a quienes inician una función y obviamente todo el apoyo porque no tengo nada que me haga pensar que no va a cumplir bien su trabajo. Hay que esperar, ver cómo va a desarrollar su tarea.
Es una tarea compleja, pero yo creo que su experiencia le permitirá que tenga los asesoramientos adecuados. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas obedientes, tienen que obedecer al poder político. Yo creo que una democracia saludable es cuando hay un adecuado control político de las Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas no sean tomadas en cuenta en las decisiones que van a afectarles a ellos o en las decisiones que van a permitir que desarrollen su misión. Pero es muy importante que las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, no se consideren un ente aislado del resto de instituciones, sino que trabajen en base a una política de Estado y ahora particularmente en la política de gobierno que establezca el presidente, nuestro nuevo presidente, Daniel Noboa. General Hernández, yo le cuento algo, ¿ah? En las redes sociales primero y también personalmente en mi teléfono celular, me han llegado comentarios de muchísimas personas, inclusive hasta medios de comunicación, periodistas, en desacuerdo totalmente con el nombramiento del señor Lofredo Rendón como ministro de Defensa. Inclusive se dijo que un hijo del general José Gallardo lo acompañaría como modo de asesoramiento para que él pueda, pues, ejercer a cabalidad estas delicadas funciones, ¿verdad? ¿No cree que tal vez no era el personaje adecuado viendo el perfil del mencionado ciudadano, considerando pues que también en los últimos años, como usted ya lo ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en la Revolución Ciudadana se nombraron, y aquí yo tengo los nombres, Guadalupe Larriba, que lamentablemente falleció, Ricardo Patiño, María Fernanda Espinosa, Fernando Cordero y Javier Ponce, ciudadanos de civiles que no tenían ninguna relación con la actividad militar. Y eso puede estar ocurriendo con el caso del presente Giancarlo Lofredo Rendón. ¿Qué opina usted, Sí, general? yo creo que las opiniones que usted menciona en las redes, todas respetables, yo creo que son apresuradas, sin duda. Yo creo que es parte de nuestra sociedad. Yo creo que nosotros de entrada pasamos a ser juzgadores sin ni siquiera saber los actos de las personas que van a desempeñar sus funciones. Mire, mire, estimado Alcides, usted recuerda, usted tiene que haber sido colega de Javier Ponce cuando él escribía en El Hoy, ¿correcto? Claro, pues por supuesto, amigo de Javier Ya, Ponce. claro, una persona Claro que sí. valiosa, Sí, una sí, persona muy culta, y se poeta. acuerda que él escribía en contra de Fuerzas Armadas, no en contra, pero Exactamente. era muy Claro. crítico. Y mire, cuando se desempeñó como ministro de Defensa, es una persona que fue recibido bien por Fuerzas Armadas. Es una persona que se integró a Fuerzas Armadas. Y yo creo que hizo un trabajo de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y también que las Fuerzas Armadas cumplan lo que dispone el poder político, que en ese tiempo no creo que hubo disposiciones que realmente se salgan del margen de la ley y de la Constitución. Entonces, yo lo que creo que es conveniente, por ejemplo, usted le ha mencionado al general José Gallardo. Le conozco al general José Gallardo, es hijo de Miguel Gallardo, un excelente, excelente oficial. No sé si ustedes leyeron la carta pública que hizo conocer mi general José Gallardo hace unas semanas. Si no la tienen, yo les puedo hacer llegar Ya. a través de la señorita que me invitó al chat, en la que realmente rompe su silencio después de 6 meses del no ascenso del general José Gallardo. El primero de la promoción, el más calificado de esa promoción y no le asignan al general de división. Una cosa que realmente se deberá explicar. Entonces, son esas cosas que por esta naturaleza de nuestra sociedad no conocemos a veces lo que está pasando en nuestras Fuerzas Armadas y deberíamos de saber, porque en definitiva la sociedad tiene que saber qué tipo de generales están comandando nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, de una promoción de 10 generales fueron eliminados 8 generales a generales de división. Entonces, puede haber razones, yo no digo qué, pero todas esas cosas cuando no se hacen de forma transparente traen problemas. Entonces, si es que él sería el asesor del nuevo ministro de Defensa, yo le conozco al general Gallardo, yo creo que
estaría muy bien que el general José Gallardo, hijo, sea un asesor de cualquier gobierno, y no solamente como asesor, sino también en situaciones y posiciones ejecutivas. Las 9 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Dialogamos con el general Luis Hernández, exministro de Defensa. Las preguntas con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Y héroe del CENEPA, así es. Etcétera. General, muy buenos días. Como sabemos, este es un gobierno muy corto, tiene un tiempo muy corto para su gestión. Dada la situación en materia de defensa, de seguridad del país, que ha resultado ser tan crítica casualmente en estos meses y años recientes, ¿cuál sería, a su criterio, la directriz que debe de darle las Fuerzas Armadas, el presidente Noboa, a las Fuerzas Armadas, a la policía, para tratar de lidiar de la mejor manera con este escenario tan terrible que estamos teniendo con las bandas de narcotráfico, con la delincuencia, los sicariatos, etcétera? Es decir, ¿dónde cree usted que se debe enfocar el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la policía, en este corto tiempo de gobierno que va a tener el presidente Noboa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como usted lo acaba de decir, la situación que vivimos es una situación terrible. El problema de seguridad no va a solucionarlo este gobierno de forma total. Esto es un asunto de Estado, es un asunto que va a involucrar a algunos gobiernos en el futuro. Entonces, nosotros necesitamos de una reforma constitucional que obviamente se la pone al debate, yo la pongo en el debate. Por ejemplo, partamos de los estados de excepción. En la Constitución se puso como límite para un estado de excepción 2 meses. ¿En base a qué estudios? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no Claro. 1? ¿Por qué no 5? Entonces, eso es una parte del problema. Yo creo que tenemos que reformar la Constitución y no poner un límite a los estados de excepción. No poner un límite. Es como que usted, por ejemplo, tenga a alguien en cuidados intensivos. Nuestro país y ciertas provincias están en cuidados intensivos. Es como que usted esté en cuidados intensivos y que le pongan máximo aquí tiene que estar 5 días, pero si en 5 días no se mejora. Ah, no, es que puede estar 2 días más y si no se mejora en 2 días más. Claro. Entonces tenemos que cambiar nuestra constitución de manera que el estado de excepción se mantenga hasta que la situación sea normal. Y un estado de excepción obviamente quita ciertos derechos, como las Claro. libertades. Pero aquí estamos ante algo mucho más serio, el derecho a la vida. Mire lo que está pasando en la provincia de Esmeraldas. Yo conversaba con una persona que viaja a menudo y me dice que ahí ya nadie sale después de las 6 de la tarde. Así. Usted se ve que con las normas actuales, usted no va a corregir. Entonces, primer aspecto para que las Fuerzas Armadas y la policía puedan desempeñarse es cambiar el estamento legal. Entonces, de manera que una provincia como Esmeraldas, por ejemplo, se nombre un gobernador o el gobernador que esté nombrado y ese gobernador tenga poderes especiales, como un pequeño ejecutivo desempeñándose en Esmeraldas, de manera que los alcaldes, el prefecto sean parte de su equipo. Y si es que no colaboran con este alcalde, automáticamente tienen que ser sujetos a destitución. Obviamente todo esto es parte del debate, pero si es que nosotros no cambiamos esa legislación y continuamos con los mismos instrumentos que tenemos, combatiendo un problema tan terrible como el crimen organizado, como usted lo ha mencionado, no va a haber los resultados que queremos. Yo creo que con lo que tenemos también, tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía, hay que exigirles resultados. Entonces, es lo que yo hablo del adecuado control político de las Fuerzas Armadas para que ellos no sean una isla aparte y que el poder político no se sabe exactamente qué es lo que están haciendo
y se confíe únicamente en lo que dicen los mandos militares, lo cual está bien. Pero yo creo que es parte de la democracia saber qué es lo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, hasta poder entregar una retroalimentación a través de una crítica constructiva. Entonces, yo creo que no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, el poder político tiene que saber qué está pasando con nuestras Fuerzas Armadas, qué necesitan, qué es lo que hay que darles y luego exigirles resultados para beneficio de ellos mismos, para que ellos se sientan realmente útiles a la sociedad y al gobierno. General, el expresidente Lazo dejó ya pues una compra realizada de estos vehículos que no conozco digamos, la marca o el nombre de ellos, pero que ya han comenzado a llegar y que han sido entregados casualmente al ejército, ¿no es verdad? Para combatir el narcotráfico. Eh, Van a llegar algunos más en estos próximos meses y del próximo año. Este tipo de vehículos son realmente para el uso que, para el cual se los ha entregado a las Fuerzas Armadas, es decir, el combate en los territorios donde están asentados, pues, sembríos digamos, de marihuana o sitios donde se procesa la cocaína, sitios donde pueden estar afincadas ciertos puntos de las narcoguerrillas, o son realmente para el combate de la delincuencia en las ciudades, en los sitios, digamos, álgidos de urbanos. Sí, es una muy buena pregunta, porque me permite poner en contexto algunas cosas que son importantes. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, eh, se me presentó un proyecto que estaba ya encaminado, se llamaba la, em, digamos, la implementación de una brigada mecanizada Ujú. en la provincia de Manabí. Entonces, yo obviamente con algunos estudios que hicimos ahí en el ministerio, se determinó que esa brigada no era necesaria, que esa Ya. brigada estaba considerada para una guerra externa y una brigada de ese tipo es un elemento de maniobra. Entonces, no estaba adecuado para la situación que se vivía. Entonces, yo pedí que se rediseñe ese proyecto, de manera que en ese proyecto existían vehículos de 4x4, 6x6 y 8x8. Entonces yo pedí que se rediseñe y que únicamente se compren vehículos 4x4 y que no Ya. se, y que no se implemente esa brigada. Y que esos vehículos 4x4 se los reparta en todas las unidades del territorio nacional. De Ah, manera que usted tiene una unidad en El Oro, por ejemplo, ujú. y esa unidad, en vez de tener una compañía que se mueve en camiones y en camionetas, usted tiene una compañía que se mueve en vehículos blindados 4x4. Ujú. Así quedó el proyecto y parece que se lo continuó, no conozco en detalle. Entonces, esto justamente permite lo que usted acaba de decirlo con mucho conocimiento, que estos vehículos permitirán que se patrulle en zonas en las que existe posibilidades de sembríos, en donde existe crimen organizado. Entonces, por ejemplo, usted con este tipo de vehículos puede entrar en un barrio de cualquier ciudad de Guayaquil que esté tomado, no tomado, pero que exista mucha incidencia de delincuencia. Ujú. Usted puede entrar con estos vehículos y usted tiene protección para sus soldados, ¿no es cierto? O usted hace retenes en las carreteras y usted ve que a veces las Fuerzas Armadas hacen retenes de control de armas y están en camionetas sumamente Ujú. vulnerables. Pero Claro. en cambio, si es que lo hacen en un vehículo blindado, están con protección. Entonces, esto se dejó implementado, al menos en teoría, y ya se empezaron
digamos, a invitar a los diferentes países para que realicen las propuestas. Eso es hasta donde yo conozco. Entonces, si es que se logra que esos vehículos se repartan en todo el territorio nacional, yo creo que es una compra que se justifica. Eso en la parte material, porque se sabe que la parte material es cuestión de disponer del dinero, pero también hay que trabajar en la doctrina y también hay que trabajar en el elemento humano, de manera que el elemento humano en Fuerzas Armadas esté motivado, confíe en sus mandos y esté dispuesto a cumplir las misiones que le dé tanto el mando militar como el mando político. Las 9 de la mañana, 49 minutos, 9 de la mañana, 50 minutos ya, 9 de la mañana, 50 minutos. Continuamos dialogando con el ex ministro de Defensa, el general Luis Hernández. Gracias, mi querido Alcides, y un saludo presencial. Yo quería trasladarle esta inquietud dentro del tema de la defensa. Eh, ¿Cree usted, general, que pudiera darse lo que le preguntaban de entrada, ¿no? Algún malestar interno dentro de Fuerzas Armadas porque no se ha nombrado a alguien que viene de la propia fuerza, ¿no? Que es servicio pasivo, ¿no? Sino alguien que, si bien se dedica al tema de seguridad, no es, pues, no ha sido miembro de las Fuerzas Armadas ni ha tenido vínculos directamente con las Fuerzas Armadas. Usted mencionaba el caso de Javier Ponce, reciente. Hubo también el caso de Ricardo Patiño, reciente, de Guadalupe Larriba, que falleció, y en Cordero. del Corcho Cordero. Cordero. Javier Ponce. Javier Ponce, que pues fue ministro de Agricultura también, y fue ministro de Defensa. Poeta y columnista del diario Hoy. Correcto, columnista del diario Hoy. Y entonces pregunto, ¿pudiera haber ahí algún malestar con el nombramiento del señor Lofredo? Las Fuerzas Armadas son obedientes y no tiene por qué haber ningún sentimiento de malestar, porque ellos tienen que cumplir las órdenes del poder político. Esa es la democracia. También dentro de las Fuerzas Armadas, cuando le mandan a un comandante que es exigente a una unidad, de pronto hay alguien que tal vez no les gusta, pero esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, la obediencia. Entonces no tiene por qué haber malestar, y si es que hay malestar, ya es un síntoma de que no están en el ritmo adecuado que es la obediencia. Son obedientes y no tiene por qué haber malestar. No deliberante. Correcto. Ya, lo interrumpí, general, continúe. Sí, entonces yo creo que, sí, entonces yo lo que creo es, el ministro de Defensa actual obviamente va a tener su asesoramiento, como yo dije anteriormente, no es un ministro que viene de una área ajena a lo que es seguridad. No, o sea, no viene, él sabe algunos temas en comparación con otros ministros que no han tenido ningún conocimiento. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo y obviamente él tendrá los asesoramientos adecuados. Las Fuerzas Armadas tienen una estructura sólida que va a contribuir con el asesoramiento correcto de buena fe. Y yo creo que la buena fe también hay que pensar, no hay algo que nos haga pensar diferente, la buena fe en lo que este gobierno realice y particularmente el nuevo ministro de Defensa. Entonces yo creo que hay que apoyarle al nuevo ministro de Defensa. Obviamente, hay que hacer la crítica constructiva cuando sea necesario, y yo creo que tenemos que hacer que nuestras Fuerzas Armadas sean democráticas y que sean obedientes, no deliberantes, y si hay malestar, bueno, tienen que guardarlo para sus adentros y cumplir, como también cumple cuando designan a un comandante a una unidad y de pronto el comandante al principio no es bien recibido en los corazones, pero en los actos tienen que obedecer. Y el tiempo obviamente nos va a dar la razón en el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan la dirección política adecuada, que no tengo por qué dudarlo hasta que sus actos no demuestren lo contrario. Claro que no, pero ahí, para entenderlo un poco mejor, usted que ha sido ministro de Defensa, pero también la Fuerza Activa,
¿cuál en sí es el rol de el ministro de Defensa y del comandante que es el jefe del comando conjunto, digamos? ¿Cómo se separan los roles para entenderlo los que no somos ni tenemos parientes en las Fuerzas Armadas? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante la pregunta. El ministro de Defensa es un ente administrativo y político. Entonces, la política define qué es lo que hay que hacer con Fuerzas Armadas, qué actividades hay que hacer. Entonces, por ejemplo, se decide que las Fuerzas Armadas, usted como político decide que se realice un mayor control de la delincuencia en la provincia de Esmeraldas. Entonces, el ministro realiza una directiva y le ordena eso al jefe del comando conjunto. Y el jefe del comando conjunto, en cambio, realiza ya planes. Dice, la brigada número tal, como es el comandante tal, etcétera, ya da disposiciones operativas y tácticas, ¿no es cierto? Especialmente operativas, tácticas ya en otro nivel. Entonces el ministro pasa a ser un supervisor de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, se le dijo, la política dice, queremos que se pacifique esta provincia. Y obviamente el ministro de Defensa lo traslada eso al jefe del comando conjunto y pasa a ser un acompañamiento de esas decisiones, de manera que den los resultados políticos que quiere el gobierno. Esa es la tarea del ministro. Entonces el ministro va obviamente a supervisar, va a hacer un seguimiento, va a hacer reuniones que le expliquen cómo van avanzando las cosas, va a hacer preguntas y para eso tiene su equipo de asesores, su viceministro. Yo creo que, me imagino, escogerá un viceministro que conozca más en profundidad los temas, pero él va a ser el enlace político entre las Fuerzas Armadas y el presidente. Ok, me queda muy claro. Antes de continuar, y lo vamos a ampliar más adelante, son ya las 9 de la mañana con 56 minutos, antes de continuar con las inquietudes de Alcides, las notas guayacas y de el Marqués de Pebrava, queríamos dar una mala noticia que la vamos a, ampliar más adelante, y ahora sí es confirmado el fallecimiento del licenciado Alfredo Adum Ciadé, que ayer ex prefecto del Guayas, ministro de Energía también. Ministro de Energía, un empresario pues muy conocido, además muy amigo del expresidente Bucarán, hombre fuerte, digamos, del PRE durante muchísimos años, de 71 años. Yo pensaba que eran más, porque viene luchando contra esta enfermedad durante por lo menos 15 años. Alfredo Adum, a quien le decían Alfredito, ¿no? Sí. Pues era Batman y Robin. Batman y Robin, exactamente. Batman Abdalá y Robin. Alfredo Adum Ciadé ha fallecido. Ayer se dijo pero circuló en redes, ¿no? Pero en algún momento se dijo que aún no fallecía. Estaba muy mal, muy explicado, pero bueno, ahora sí es un hecho. Así que más adelante estaremos dando ya más detalles y todo el pésame el caso, pero no queríamos dejar por tratarse de una figura pública, además que lo hemos entrevistado aquí en N oportunidades desde la década de los 80, ¿no? Porque fue prefecto en el año 84, y luego fue diputado y ministro de Energía en el 96, o sea, imagínense, son varias décadas. Así que continuamos con la programación, porque eso nos toca siempre seguir, como en la vida misma. General Hernández, es cierto que las Fuerzas Armadas deben asumir otros roles en esto de comprender lo que significan los fenómenos criminales. Por ejemplo, en esto de los nuevos roles, ya mismo se viene el fenómeno del niño, y ahí veremos el trabajo primero de esta denominada gestión de riesgo, pero también veremos el trabajo de los militares, pues, preponderantemente de los militares. Entonces yo le pregunto, el rol que va a cumplir un militar, por ejemplo, en el momento en que tenga que ir a auxiliar a una persona que está afectada por el fenómeno del niño, etcétera. ¿Cómo debería ser ese rol del militar en momentos
como estos que se necesita, ¿verdad?, de ellos para auxiliar a los ciudadanos afectados por las lluvias. Sí, estimado Alcides, es una pregunta muy pertinente. Una institución, y particularmente las Fuerzas Armadas, se llama la capacidad de lucha, ¿no? Le llaman en otros ejércitos, el fighting power se llama en otros ejércitos, que se basa en tres elementos: el elemento material, el elemento conceptual y el elemento humano. El material, a ver, yo creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen que mantener siempre una actitud disuasiva, pero eso no quiere decir que se descuiden de lo que le toca hacer en una sociedad por sus características, la ecuatoriana, sujeta a emergencias naturales, volcanes, terremotos, fenómeno del Niño. Entonces tiene que estar equipada de una manera dual. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros. El cuerpo de ingenieros tiene que ser equipado para solventar todos los problemas que signifique una inundación o que signifique, por ejemplo, la destrucción de una carretera. Vemos nosotros que, por ejemplo, hay un puente en la vía de Quito al Lago Ario. Yo viajo a menudo allá porque tengo en la selva un negocio turístico. Y hay un puente que han pasado 2 años y no se lo ha colocado todavía. ¿Cómo se explica eso? No hay explicación. Entonces, si es que no hay los recursos, que no hay los puentes bailes, el cuerpo de ingenieros podría tener puentes porque existen puentes que se los lanza a través de un sistema que van montados en tractores y se pone puentes en cuestión de horas. Así tiene que estar equipado nuestro cuerpo de ingenieros. Y si es que el mayor problema que va a existir con el niño va a ser la infraestructura, tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que permitan con su equipo, con su capacidad instalada, camiones, buses, jeeps, etcétera, atender las necesidades de la población. Por ejemplo, puede haber poblaciones que por las inundaciones estén aisladas. ¿Cómo vamos a acudir a esas instalaciones, a esas poblaciones? Con helicópteros, con lanchas. Entonces, todo eso hay que prever en los diferentes escenarios que pueden presentarse en nuestro país. Entonces, yo creo que se necesita para el fenómeno del Niño, obviamente, me imagino ya existen los planes adecuados, de manera que cuando se produzca una situación como estas, las Fuerzas Armadas estén listas. Yo creo que antiguamente había la defensa civil. La defensa civil trabajaba en forma más conjunta con las Fuerzas Armadas. La gestión de riesgos, yo creo que se ha hecho los avances, pero yo creo que se tiene que trabajar con órganos que permitan que las dos instituciones en un momento tengan un solo mando, de manera que puedan atender de manera más unificada estos desastres naturales y de manera que no actúen de manera aislada, sino que gestión de riesgos integre un comité ejecutivo con alguien que designe Fuerzas Armadas y que ahí se tomen las decisiones para evitar toda esa burocracia que a veces existe hasta llegar a los resultados que se quiere tener. General, aprovecho la oportunidad de este diálogo, ¿verdad?, para reiterar en la necesidad de mejorar el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Este denominado Centro de Inteligencia Estratégica, porque con la alta tecnología que hay, ¿verdad? Aprovechando de la inteligencia, ¿qué nomás se podría hacer? No solamente en la parte interna del país, sino en las fronteras, allá donde sale la droga, salen las armas y una serie de elementos más. Entonces, hay la necesidad de trabajar en este sentido, general. Sí, por supuesto, y el presidente actual ha ofrecido hacer una especie de central de inteligencia. Y ahí es muy importante las personas que van a dirigirlo, de manera que las diferentes agencias, digamos, que buscan inteligencia, policía, Fuerzas Armadas, actúen de manera coordinada y que no exista parroquialismos ni sectarismos que eviten que uno coordine con otro, que uno le diga al otro y que se acaben los celos. Justamente a veces eso ayuda mucho cuando hay una autoridad civil en estos temas, porque la autoridad civil no tiene ningún corazoncito destinado a ninguna institución. Entonces va a ver las cosas de una forma más objetiva y va a obligar a que las instituciones coordinen
de manera que la inteligencia sea un esfuerzo conjunto y no aislado, y que no haya instituciones que traten de llevarse la fama de algo, porque el que tiene que llevarse la fama de algo es el país. El país, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos un buen sistema de inteligencia que trabaja en forma conjunta, sin egoísmo, sino solamente mirando el objetivo del Ecuador y en este caso lo que quiere hacer el gobierno. Y trabajar también en otras realidades, la ciberdefensa, por ejemplo, en donde necesitamos un organismo especializado de las Fuerzas Armadas, general. Sí, se tiene ese organismo, pero hay que darle más apoyo. Se tiene que darle, funciona de manera conjunta. Yo lo visité un día como ministro de Defensa y obviamente hay que darle más apoyo. Hay que trabajar en esto, el crimen organizado, hay que trabajar, por ejemplo, nosotros no podemos dejar trabajar con Colombia, con Perú, dejando de lado cualquier aspecto ideológico, eso no tiene que ver, lo que importa es la misión y yo creo que ellos también lo ven de la misma manera. Yo creo que a futuro, inclusive en la frontera con Colombia y por qué también no en Perú, tener brigadas combinadas, o sea, una brigada y tener una zona de manera que los ecuatorianos podamos patrullar 500 metros adentro, los colombianos 500, o sea, ver una forma, tenemos que tener la iniciativa y tenemos que ser creativos porque el crimen organizado tiene un mando único. Ellos no están discutiendo, ellos ordenan y se cumple. Nosotros estamos en democracia y tenemos limitaciones, pero también nosotros por nuestras formas de organizar nuestras instituciones, nuestra democracia, podemos ponernos más limitaciones y eso tenemos que evitar. Entonces, por ejemplo, en Colombia podemos trabajar en conjunto con Colombia, pasar información, hacer patrullajes conjuntos de eso que se llama las operaciones de espejo, o sea, uno hace en un lado, otro en otro lado, pero si eso no funciona, tenemos que avanzar un poquito más allá. Por ejemplo, en Europa tenemos brigadas que son comandadas por oficiales alemanes y las tropas son francesas. Entonces yo creo que todo eso hay que considerar de manera que seamos creativos ante estas amenazas que siempre van a estar ahí, que siempre van a estar ahí. 10 de la mañana con 6 minutos. Seguimos dialogando con el general Luis Hernández, ex ministro de Defensa. Más preguntas con nuestro compañero Juan Carlos Sánchez. Gracias, Alcide. General, a su criterio, ¿por qué no se volvió a insistir en la colocación del radar de Montecristi por parte del gobierno del expresidente Lasso? Yo Eh, realmente, sí, muy buena pregunta, disculpe, le interrumpí. sí, no. Ya. Esa era la pregunta, porque ¿sabe qué? O sea, lo pusieron a los pocos días, lo tiraron abajo, nunca se señalaron responsables. Por ahí hubo, me parece que estaban aparentemente, digamos, pues, participaron no oficiales, pero miembros de alguna de las fuerzas, no sé si la fuerza aérea o terrestre, había una sospecha de ellos. Es más, el expresidente Lasso en su momento dijo que iban a poner otro radar en la península de Santa Elena. Nunca se llegó a eso. El radar luego se dijo que tenía que venir para reparación. Está en una reparación eterna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me quedo con la sospecha general que los grupos de narcotráfico son tan, pero tan poderosos que llegaron a amenazar, no sé si al mismo presidente o a miembros de las Fuerzas Armadas y realmente los dejaron inmóviles. No sé, ¿qué Eh, opina usted? Muchas gracias por la pregunta y le felicito al medio que haga un seguimiento de qué es lo que pasó con ese radar y por qué no se lo ha vuelto a colocar. Eso es muy importante, es la democracia, Ujú, que se haga un seguimiento. Conozco del tema hasta donde yo fui ministro de Defensa. En el año 2007, lastimosamente, y hay que admitirlo y no hay por qué negarlo, en las Fuerzas Armadas, obviamente son las excepciones, hay gente que estaba y está metida con el narcotráfico, por supuesto. No son todos, son aislados. ujú, Mire lo que pasó con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, con su base de Manta,
está en una zona caliente de narcotráfico, por los puertos, etcétera, etcétera. Yo hice un poquito de historia. En el año 2007, la Fuerza Aérea tenía en el sector en Miami, tenía una oficina que le tenía abierta para la compra de repuestos, para acelerar compra de repuestos para los aviones. Claro. Entonces, esa oficina le hacían el pedido y ellos, más o menos como tienen los petroleros, ¿no? En el sector de Houston. Sí. Y esa oficina fue contaminada con tráfico de drogas. Vea usted. La Fuerza Aérea la cerró. Hasta ahí, la cerró. Hasta ahí, ¿ok? Luego vino el año 2020, 21, no me acuerdo. Ministro de Defensa, el general Jarrín. Se encontró un camión parqueado con droga en la base aérea de Manta. En la base aérea de Manta. Ya. ¿Quién salió sancionado? No sabemos quién salió sancionado. Nadie. Pasó lo del radar. Yo recién estaba hecho cargo como ministro de Defensa. Entonces, pasó lo del radar y yo al siguiente día, porque esa noche que pasó yo estaba en Guayaquil y yo me enteré ya cuando regresé de Guayaquil. No estoy muy... Al siguiente día, a primera hora me fui a ver el lugar del radar y visité el lugar del radar. Y de entrada me di cuenta que no había una buena seguridad. De entrada, con la experiencia que yo tengo, ¿no? Claro. Entonces dije, a ver, jefe del comando conjunto, ¿cuáles son las acciones? Dice, las acciones son que hay que investigar. ¿Quién va a investigar? Va a investigar la inspectoría de la Fuerza Aérea. Dije, está bien, continúen. Pero yo dije, no, se necesita una investigación independiente. Primera vez, al menos de lo que yo conozco de mi vida militar, y qué pena que lo diga yo, primera vez que se ordena una investigación independiente del Ministerio de Defensa en estos temas. Se nombró un almirante, nadie de la Fuerza Aérea en la comisión de investigación, nadie. Se nombró un almirante, 2 generales del ejército y técnica tanto de la Marina como del ejército. Se hizo con acuerdo ministerial y me entregaron finalmente el reporte. Tremendas fallas en la seguridad. Y a raíz de eso fueron sindicados y están sindicados, no sé cómo va ese tema, ya no estoy ahí, varios oficiales de la Fuerza Aérea. Igualmente, cuando pasó el caso de Nazareno, yo dije a los generales, al jefe del comando conjunto, el mando tiene que basarse en la autoridad moral. No puede haber dudas de los subordinados de que los generales están metidos en esto. Y les ordené que todos los generales y almirantes hagan una declaración juramentada indicando que no tenían dinero donde el señor Nazareno. Di la orden en la mañana. En la tarde vino el jefe del comando conjunto y me dijo, señor ministro, mi general, ya están hechas las declaraciones. ¿Desea que les traiga? Que le traiga. Le dije, no hace falta. Yo confío en que ustedes tienen y punto. Al siguiente día yo ya no era ministro. Entonces, yo creo que hay que continuar las investigaciones para que estas cosas no vuelvan a producirse. Ya, pero ¿quién echó abajo ese radar, ministro? Eso es lo que no sabemos. General. Obviamente hubo complicidad de la Fuerza Aérea, de los que estaban haciendo la seguridad. De ahí determinar quién fue, es lo que tienen que continuarse las investigaciones. Ojalá que ya, un día y luego, ¿por qué no se lo volvió a poner en su sitio? ¿Y por qué no se puso el de Santa Elena? Eso sí, ya no conozco, realmente habrá que preguntarle al ministro que salió o al mismo expresidente Lazo. Él debe de saber, él es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Claro, así es, sí. Lo que pasa es que él dijo tantas cosas no está en el libro eso. Y tantos ofrecimientos que no cumplió. Habría que ver si está en el libro. Claro. Sí, pues capaz está. No, es que habría que destinarle un punto a ese tema en ese libro. Sueñe que no va a estar. No va a estar, ¿no? No estará. En el índice que yo leí no está. ¿Ya vio? Ya, entonces. En el índice que yo leí. Es un tema importante. No, pues es que es muy importante, seguridad del Estado. Y además, como usted dice, seguridad,
quedó la duda de que el Estado fue, digamos, asustado Claro, y que fue amedrentado por el amedrentado. narcotráfico. Obviamente que sí, porque es sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. El menos común en esos sentidos. Entonces, no sé qué opina el general Hernández al respecto. Sí, o sea, lo de el menos común de los sentidos, sí, ahí estoy de acuerdo. Eh, No, pero sí, usted cree usted cree, general, que de alguna manera este tipo de acciones de nuestras Fuerzas Armadas podrían estar sometidas a la presión y al amedrentamiento, como dice aquí el adjetivo que usa nuestro director, de los grupos narcoterroristas. esperemos que no, porque si sería eso, sí, realmente estaríamos en una situación muy Claro. complicada. Yo creo que en el tema del radar puede ser prioridades, ¿no? Cambiaron las prioridades, no conozco, porque también en Montecristi y en lo que había que hacer en Montecristi es hacer una buena infraestructura física que permita que realmente no vuelva a suceder lo mismo, pero parece que eso no sucedió, es cuestión de recursos, realmente los detalles no conozco o cambiaron las prioridades. A lo mejor existe otra forma de controlar el espacio aéreo que no lo conocemos y que a lo mejor eso es reservado. Pero yo creo Muy que bien. en estos temas es importante en Fuerzas Armadas, en verdad, mantener digamos, el aspecto del secretismo, pero en una democracia ese secretismo tiene sus límites y ahí también tiene que entrar la Asamblea Nacional. La Comisión de Seguridad Integral es una comisión que tiene que saber también qué está pasando en Fuerzas Armadas, cómo se realizan las adquisiciones de equipo, a quién se compra, cuáles son los procedimientos, porque esa es la democracia. No podemos hacer que las instituciones se desarrollen, sean unas instituciones centrípetas que solamente dentro de ellos, eso no es bueno en una democracia y trae justamente a posibilidades que pueden llegar a actos de corrupción. Entonces yo creo que es saludable en una democracia que estas cosas se debaten. Obviamente hay cosas que son secretas, los planes, etcétera, pero una compra de un armamento no es secreta porque usted lo ve dónde está el armamento, usted lo va a ver en un desfile. Entonces, bueno, saber cómo se compró, a quién se compró y si realmente fue lo mejor para el país, que yo estimo así es. Muy bien. Queremos agradecerle al general Luis Hernández por estar con nosotros esta mañana, exministro de Defensa, también Gloria del CENEPA, héroe del CENEPA, entre otras importantes dignidades. Y que tenga un muy buen fin de semana, general. Gracias por estar con nosotros en Para mí Atalaya. para mí ha sido un honor, un gusto de saludar con todos ustedes, un lindo fin de semana que no Igual. sea tan caluroso como lo descifró nuestro, nuestro querido Ah, amigo Alcides Montilla. ¿Cómo le va, ingeniero? General. gracias. Que le vaya Gracias. muy bien, general Hernández. Un Es abrazo para usted. un abrazo, estoy a la orden cuando ustedes deseen. Muchas gracias.